Las diapositivas ya fueron enviadas al grupo de WhatsApp por si también quieren abrirlas en sus computadores. Es darles como un momentico para que abran MATLAB. Ok. Bueno, que le iba a explicarles primero la parte introductoria. No sé si vas a usar MATLAB para eso. No, las diapositivas. Ah, ok, listo. Entonces MATLAB, pues vayan abriéndolo mientras Kelly pues explica. Y ya para mí, la parte que les voy a explicar yo, pues sí, vamos a trabajar ahí, a jugar con MATLAB un poco. ¿Listo? De acuerdo, en un minuto comenzaría para que todos empecemos al tiempo. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se puede ver mi pantalla? Está cargando. Ok. Bueno, compañeros, para darles una introducción tipo resumen de lo básico en cuanto a simbología para implementar en MATLAB, se requiere tener en cuenta ciertos términos. Entonces, de forma estructurada, para poder ingresar los datos, hay 4 maneras especialmente. Están los escalares, ¿sí? Se le da un valor a una función, por ejemplo, x es igual a 3.2. Ya para nosotros poder manejar, empezar a hacer operaciones, un ejemplo sencillo es, como pueden ver aquí en esta segunda imagen, la palabra mod 4, siempre en este caso no dejar espacio, una coma y x, lo que x significa que equivale a la descrita anteriormente. Y esto sería básicamente una multiplicación. Otra manera también que se usa mucho en la ingeniería son los vectores. Entonces se pueden crear vectores, por ejemplo, este de una fila por 3 columnas, en el cual el resultado que aquí botan son los datos anteriormente escritos. Y ya si se quiere transponer, ¿sí? Cambiarle el orden, es decir, una columna y 3 filas, ya sería con punto y coma. Para las matrices es muy similar, entonces se le da, en este ejemplo, se está buscando el valor específicamente en 3.2. Entonces, esto quiere decir la posición 3 exactamente en la fila, perdón, en la columna 2 y en la fila 2, es fila 3, perdón. Columna 2, fila 3, esta es la posición 3.2. Es como en métodos, no, perdón, en la asignatura que se ve al inicio de carrera. Se le da un orden a cada numerito y pues esta posición la lee el programa de esta manera. Y por último, los string, que no... Que tiene una pregunta. Es que creo que hay alguien en la sala de espera. Se me fue la conexión, ¿cierto? Y Kelly, se te cortó un poquito. Sí, porque ya no está compartiendo. De Qué momento pena. no veo. Por las lluvias el internet no me está ayudando. ¿En dónde quedé? En los stream.
Ok. No fue mucho en realidad. La lluvia nos afecta a todos. Ok, entonces no estoy segura si esta función, esta parte de la estructura se va a implementar. Por lo tanto, prosigo. Para crear un vector se usa la nomenclatura que se ve en la imagen que estoy señalando. Igualmente, como el ejemplo anterior, se le cambia el orden. La función linkspace se usa para la generación de valores espaciados linealmente en contraposición a la función logspace. Se le dan valores en cada uno de ellos y bota un resultado que ya se ha tenido la función anterior descrita. Por ejemplo, para el tamaño, ¿sí? Está la función length y esta me dice la cantidad de datos que estamos teniendo. Qué pena, ¿me podría recordar qué es lo que hace Linspace? Es la generación de valores espaciados. Esto, Germán, ¿sigo? Sí, espera, es que estaban preguntando por qué, por la sala de espera, no me aparece alguien ahí. Bueno, el Linspace, pues ahí la pregunta que hizo el compañero, digamos, ustedes escriben Linspace y van a escribir de dónde a dónde, de 0 a 1, y van a dividirlo en 5 valores equiespaciados, ¿sí? Eso es lo que hace el Linspace. Entonces, si hicieran de 0 a 100, quieren poner tantos valores. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, de todas maneras, estos conceptos básicos los vamos a ver un poco más claro ahora que hagamos la programación. Entonces, no sé Sí, si con un ya, ejemplo se ve mejor. sí, no sé si ya el compañero pues entró. Es que creo que solamente tiene que ingresar al link y listo. Bueno, continúa. Ok. En cuanto a las matrices, pues en el mismo orden. Por ejemplo, acá hay que tener mucho cuidado con la puntuación. Entonces, las comas, el punto y coma, que ya sería para separar cada fila, ¿sí? 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1. Y esa sería una matriz A de 3 por 3. Para hacer cambios de valores, entonces aquí dice cambiar en la matriz A el punto 3,2 a... Ay, ya puse el valor a 1. 3,2 que es igual a 1 y cambiar este mismo punto de 3,2 a 4. Entonces esto se usa más que todo cuando ya están todos los datos ingresados y para no volver a reescribir se usaría de esta manera. Es muy práctico. Igual que el anterior, el tamaño. Entonces el tamaño de la matriz es 3 por 3. Ya cuando se tiene todo un código y se quiere limpiar o una sola parte, se le da la función clear x que eliminaría el valor de esta, ya cuando se quiere cambiar. O en su defecto, limpiar todo o clear all, que sería limpiar o borrar completamente toda el código escrito. En cuanto al orden de operaciones, pues más o menos ya tenemos una idea bastante amplia de esta. Entonces, para escribir operaciones sencillas, en este caso una suma, y luego este resultado que es de x, que es x igual a 7, lo elevo al cuadrado. Esto es lo más por separado que se puede hacer, o se puede usar paréntesis también, y de esta forma queda mucho más corto. Entonces, el orden que se usa es paréntesis en primer lugar para poder que la operación se realice correctamente. En segundo lugar, los exponentes. En tercer lugar, lo que son las restas o la negación. En cuarto sería multiplicación o división. Y en quinta sería lo que es la suma o resta. En cuanto a las raíces cuadradas, se usa la palabra square
o se puede elevar al inverso de la raíz. Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada sería x a la 0,5 o la función square de x. Inmediatamente haría esa operación. En cuanto a para realizar operaciones lógicas que se usan los símbolos, tenemos en cuenta que en este caso se usan dos iguales, por ejemplo, en if, se usan dos iguales con la intención de darle un valor exacto a esta función. Germán, no sé si me puedas corregir en ese caso para no Sí. equivocarme. Pienso yo que de pronto estas estructuras lógicas, mejor hacerlas en MATLAB, pero pues el if básicamente es bueno, primero que todo, cada función lógica en MATLAB termina con n. Sí, como una estructura lógica. La if tiene su n al final. La de for también. Todas estas lógicas tienen su n al final. Siempre tienen que ponerlo, obligado. Si no les bota un error. Eso por un lado. El x igual. Pues ustedes dicen, si mi variable es igual a 3, entonces, ¿qué pasa? Y es igual a 2. Entonces, ese igual es la lógica, ¿sí? La condición lógica. El otro ejemplo, si mi variable es igual a 3, y es igual a 2. Else, o sea, si no, y es igual a 1. Entonces eso entraría bueno, y el end al final, ¿sí ven? La estructura if, else, end. Esa es la estructura if. Y otra opción ahorita, pues vamos a verla. Pero básicamente ese igual se coloca es cuando yo estoy condicionando algo, ¿sí? No es lo mismo decir si esto es igual, o sea, igual a esto, y es igual a 2, ¿sí? A decir la condición, ¿sí? Cuando es una condición se colocan dos veces el igual. Y las otras que están ahí también. Exacto, sí. Entonces aquí esta tablita resume lo que son los símbolos que se usan, el igual, el no igual, el mayor que, menor que y mayor o igual o menor o igual. Y por último están los loops o ciclos. Entonces, como el compañero lo estaba diciendo, se encuentra el for, el while. Igualmente se tiene que dar finalizar la función y pues aquí esto es la... Kelly, eso sí expliquémoslo con un ejemplo porque nos toca Con ejemplos. recorrer los vectores, entonces no les va a quedar claro a algunos. Pero Sí, básicamente, señor. ¿para qué es un for y para qué es un while? Eso es, un for es para recorrer unos valores en un vector, ¿sí? Yo tengo un X con varios valores, entonces yo quiero recorrer y pasarle esos valores a algo, ¿sí? Y tiene un rango en el que trabaja. Y un while, la traducción para eso dice mientras, es el algoritmo te va a hacer un cálculo mientras esa condición se cumpla, ¿sí? Entonces, ese es ideal para las pruebas y error o para hacer procesos iterativos más que todo, ¿sí? Por ejemplo, métodos numéricos, el while es el rey porque está siempre ahí en la mayoría. Vamos a trabajarlos ahora. Entonces, ya tienen abierto todos MATLAB. Por favor, quien no lo tenga, pues voy abriéndolo una vez para que vayamos trabajando simultáneamente y así pues vayan aprendiendo y vayan visualizando las cosas un poco mejor. Listo, sí, señor. Ya por esa parte ya vendría lo que es la programación, entonces dejo de compartir. Bien, voy a compartir ahora yo. Ok. Pero bueno, todos confirman si, bueno, no se alcen la mano. Tienen todos MATLAB. Si no, de todas maneras, pues esto está grabado y las diapositivas y todo se les va a pasar. Entonces, y vamos básicamente a hacer el enfoque de esto es práctico. Y vamos a hacer como un poquito de todo, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? ¿Todo bien? Sí, señor, sí se está viendo. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de aplicaciones primero y a ver todo lo que ha dicho la compañera. Bueno, en primer lugar, estábamos hablando de vectores. En primer lugar, digamos, yo defino un vector, ¿sí? Bueno, la estructura básica, siempre colocar al inicio un clear y un CLC.
Clear borra todas las variables cuando ustedes ejecuten el programa. Y CLS borra lo del panel. O sea, no le van a quedar guardadas nada, ¿sí? O sea, es que cuando ustedes ejecutan algo, esto les guarda. Entonces puede que ustedes, si no hacen esto al inicio, hagan otro programa y le entre en conflicto una variable con otra. Entonces tienen que borrar siempre. Entonces estos son sagrados siempre. Ahora, algo más, o algo básico también, los comentarios, muy importante. Si ustedes se fijan, mis programas todos tienen comentarios. ¿Para qué? Para que les sirva de guía a ustedes cuando los miren. Y también es una forma de decir qué están haciendo ustedes ahí. Entonces los comentarios son sus apuntes. Ustedes pueden hacer sus apuntes en su cuaderno o pueden hacerlo acá. Entonces sí, entonces yo digo, defino un vector. Este es un vector, listo. Un vector vacío. Este es un vector vacío. Luego, este es un vector con 3 argumentos, ¿sí? Yo puedo ponerlos con espacio o puedo ponerlos con coma. Es igualito, es lo mismo. Ahora, si quiero colocar otra... Bueno, dejémoslo todos con coma, digamos. Yo acostumbro a dejarlo solo con espacio para no colocarle la coma y ya. Digamos, ¿esto qué es? Visualicémoslo. ¿Sí ven? Entonces, punto y coma, filas, columnas, ¿sí? Tenemos 3 columnas y 2 filas. Entonces, cuando yo pongo punto y coma, es para indicarle que voy a poner otra fila, ¿sí? 0, 0, 0, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el punto y coma siempre se coloca para que él no me muestre la variable, ¿sí? Si ustedes lo quitan, pues él va a mostrarla todo el tiempo. Siempre se coloca el punto y coma cuando ustedes hagan algo. Entonces, si yo voy a operar ese vector o lo que sea, a mí me interesa, si me interesa visualizarlo, por lo general pongo es un display. Un display me muestra el vector. Pero pues sí, eso es en general para las estructuras de programación que vayan a ustedes a hacer. Siempre se pone un display y esto se coloca punto y coma. Si ustedes ven acá en el programa, todos tienen punto y coma, punto y coma, punto y coma. Listo, entonces ya definiendo eso, que es algo básico de vectores, me parece que, bueno, ahora digamos voy a seleccionar un valor del vector, un valor ahí interno. Entonces este es mi valor 1. ¿Mi valor 1 cuál es? El 0. Esto está definido para filas y columnas, ¿sí? Filas, coma, columnas. Entonces, en la fila 1, columna 2, ¿cuál es el valor? 2, ¿sí? Bueno, pero para que no se confundan estos 4. Entonces, es este. Listo. Y si se fijan acá a la izquierda, están guardados los vectores y las variables, ¿sí? Y ahí les muestra una tablita. Esto es bueno para visualizar un poco las cosas de qué están haciendo ustedes en eso. Entonces, listo. Ya definiendo eso como la sintaxis básica, entonces vamos a hacer un programa para hacer regresiones, ¿sí? Para aproximar polinomios, que es muy útil. Digamos, en Excel una limitante que hay es que ustedes pueden programar ajustar polinomios hasta de grado 6, si no estoy mal. Acá ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces vamos a usar una función interna de MATLAB para hacer esas aproximaciones. Entonces, como les digo, vayan haciendo este programa clear CLC. Y bueno, aquí les tengo el comentario de aproximar polinomios. Entonces, ¿qué se necesita? En primer lugar, definir 2 vectores, ¿sí? En este caso los separé por comas, pero pueden no poner las comas. Punto y coma para que no me muestre esto cuando ejecute, ¿sí? Cuando ejecute, si se fijan acá en la terminal, esto está en blanco, ¿sí? Luego defino el otro, el vector y, que son mis valores de y. Y ahora vamos a definir usted puede colocar A, B, C, Z, cualquier letra para definir dónde se va a guardar el polinomio que voy a aproximar. Entonces, la función para hacer la aproximación es polyfit, ¿sí? Colocan esto, polyfit, eso es una función interna de MATLAB. ¿Qué recibe la función? X, van a ser mis valores de X y Y. Y este valor de acá es de qué grado quiero mi polinomio, ¿sí? Entonces, lo quiero de grado 7, ¿ok? Ahora, vamos a evaluar los valores experimentales, digámoslo así, que estos sean datos experimentales
vamos a evaluarlos en mi polinomio aproximado, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, defino una variable para luego llamarla igual a polival, que viene a ser la función para evaluar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a evaluar? Entonces, mi polinomio que aproximé en mis valores de X. Y eso me va a imprimir un Y, ¿sí? Ahora, hacer un gráfico para graficar en MATLAB se grafica con plot. Plot X, valor de X, Y. Y acá, esto es para de qué color quiero yo la, digamos, si la quiero rojo o simplemente que me lo ponga automático y que los puntos que se refieren a esto sean de, sí, sean así en modo como puntitos, ¿sí? Como los que ven acá, circulitos. Si yo lo quiero rojo, pues le pongo R, ¿sí? Pero, y si lo quiero azul, pues B, blue. Y ya, siempre se colocan entre comillas. Esto, por ejemplo, si yo quiero limitar los valores de X de 0 a 250 y no lo quiero hasta 300, entonces si lo ven, de 0 a 250. Siempre se coloca así. Es algo general. Grid es para colocar la cuadrícula. Y hold on es para graficar, porque acá lo que se hizo fue graficar los datos experimentales, digamos, ¿sí? Estos son los experimentales. Hold on es para graficar también otra función, o sea, otro gráfico encima de este gráfico de acá, ¿sí? Que lo hagan en el mismo gráfico. Entonces aquí se agarran los datos de X y Y1, que serían los evaluados en el polinomio que aproximé. Entonces, para correr un programa, pues ustedes lo corren o acá dándole clic en Run, que es lo que recomiendo, la verdad, porque a veces pueden haber unos errores, entonces ustedes les dan Run y él les va a imprimir este gráfico, ¿sí? O también pueden darle Control, Enter, ¿sí? Y él les va a imprimir. Entonces, ahora, si yo quisiera evaluar un valor, o sea, si quisiera interpolar un valor en ese polinomio que hago, entonces hago polival, que fue lo mismo que hice acá, para probar estos valores, a ver qué tal se ajustaba, pero ahora pues no voy a probarlos en los valores de X, porque no es el chiste es interpolar un valor. Entonces, ¿qué valor puedo interpolar yo acá? Digamos 55, de 50 a 100. Entonces, ¿en qué polival? ¿A quién? A mi polinomio, y 55 va a ser el valor. Y acá, como ven abajo, les imprime el valor interpolado. Entonces, esto les puede servir. De hecho, no sé si ahorita en el primer corte vieron esto. Entonces, no sé si queda todo claro, si tienen alguna pregunta respecto a este algoritmo. Es muy sencillo, pero me parece interesante que veamos las cosas desde el punto de vista práctico, ¿sí? Que esto puede ser útil para más adelante, cuando vayan a hacer aproximaciones, que necesiten hacer una aproximación más arriba de 6, por ejemplo. O para aplicar esto en otros algoritmos, que ustedes necesiten hacer un polinomio y luego evaluarlo, ¿sí? Que suele suceder más adelante en la carrera, puede que lo necesiten. Entonces, ¿queda todo claro? No veo, sí, es que no puedo ver nada. En el chat. ¿Todo claro? Para pasar a lo siguiente. De parte sí todo. Bien, quedó todo muy, muy claro. No hay ninguna pregunta respecto a esto. Listo. Entonces, algo que recomiendo yo es, digamos, ustedes van a programar y tienen su programa acá y están como jugando con las matrices o lo que sea, tengan otra ventanita acá, no necesariamente tienen que guardarlo. Por lo general, todos los programas tienen ustedes que guardarlo para ejecutarlo desde acá. Pero si ustedes quieren ir jugando y mirando qué está sucediendo con su algoritmo, háganlo en una ventana nueva. Y cuando ustedes ejecutan con control enter, no tienen que guardar, ¿sí? O sea, todas las veces que ustedes digan, dan control enter y no tienen que guardar. Mientras que si le dan el run, les va a pedir que guarden, ¿sí? Entonces es una manera de, digamos, que ustedes tengan su borrador experimental aquí al lado, es lo que yo acostumbro a hacer. Cuando ustedes vayan a hacer algo complicadito, pues les sirve tener acá una ventana para que se den cuenta qué están haciendo. Y también recuerden esto de acá es importante porque, digamos, ustedes definen una matriz y ustedes
no lo pueden ver como tabla en Excel, que es una de las ventajas de Excel, es lo único, la visualización. Porque la realidad, si ustedes van a aplicar un método numérico o cualquier otra cosa, ustedes, si no tienen un programa generalizado que les permita hacer todo más rápido, se demoran la vida y media haciéndolo. Y lo digo por experiencia porque ya viví eso. Viví eso de tener que usar Excel y ustedes saben cómo es meter una ecuación ahí. Y imagínense meter una ecuación y luego derivarla y la ecuación sea complicada y tengan que aplicar el método numérico. Se demora muchísimo tiempo. Entonces, lo bueno de MATLAB es que ustedes pueden generalizar sus programas, meter las funciones y ustedes acá las funciones simplemente es colocar X, Y, Z y listo, salió. No hay vuelta. Entonces lo hace más eficiente para cuestiones numéricas, por lo menos. Ahora les voy a enseñar algo muy útil, a resolver ecuaciones. Esto se llama ecuaciones lineales, pero no necesariamente tienen que ser lineales. A ver, ¿cómo? Para empezar, pues, primero, definirles que MATLAB, pues, tiene una como variables simbólicas, ¿sí? Ustedes pueden definir variables simbólicas. ¿Cómo la definen? Le ponen sim y colocan, digamos, X, Y, y ya. Digamos, quiero definir X y Y. Y acá pueden seguir siempre espaciadas, ¿sí? Z, etcétera, las que ustedes quieran. ¿Para qué sirve esto? Porque MATLAB tiene, digamos, una manera de interpretar las ecuaciones, ¿sí? O sea, son ecuaciones que no son evaluables, digámoslo así. O sea, digamos, yo tengo una ecuación 1, que es x cuadrado más y, qué sé yo, punto y coma, porque no quiero que me muestre eso. Y tengo una ecuación 2, que es y al cuadrado más 3 por x, puede ser. Y digamos, yo quiero hacer la ecuación 1 por la ecuación 2, ¿sí? Me equivoqué en algo, creo. Error en la línea. Pero no sé qué sucedió acá. Ecuación 1, ecuación 2. Y el cuadrado que escribí mal. ¿El punto y coma? Ah, sí. Sí, es que. ¿Y no definiste la variable que quieres que sea la ecuación 1 multiplicada por la ecuación 2 tampoco? No, pues no es necesario, pero. No, es que el error no es por eso. Me dice que sims X y Y. Ah, ya, es que es sims, perdón. Sí, estos errores de sintaxis. Puede ser, sí, o sea, cuando ahí vemos que podemos tener errores de sintaxis, si ustedes se fijaron, cuando yo puse sim, me dijeron error, ¿sí? En la línea 4 les dicen qué línea, ustedes se van para allá y pues es que es sims, es con S, ¿sí? Es que se definen las variables simbólicas. Entonces, hay que estas cosas sucedan, ¿sí? Que ustedes no se acuerden de la sintaxis, cometan un error porque es complicado, ¿sí? Es complicado ustedes saberse todas las variables, entonces simplemente ustedes pueden ir a buscar a las librerías variables simbólicas, buscan en Google, y ahí le aparece MATLAB, en el sitio de MathWorks, ahí le aparecen tutoriales y ejemplos, y así recuerdan, ¿sí? Por ejemplo, polinomios, quiero recordar cómo se hace esto, pues ahí pueden encontrarlo. Entonces, si ven acá, lo que hice acá fue una operación, ¿sí? Hacer la ecuación 1 por la ecuación 2 y esto me da esto, ¿sí? ¿Qué podría hacer yo? Bueno, lo que estaban diciendo, ¿sí? Definir esto y podría hacer algo que se llama expandir este término de A. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven a lo que se refiere cuando hago variables simbólicas? Y algunos que ya vieron MATLAB pues sabrán, pero nosotros, algunos que ni tienen ni idea de esto, pues. Entonces eso sirve para hacer operaciones, porque las otras variables son variables que ustedes definen, que ustedes les ponen números, tal. Entonces, pero no quiere decir que estas variables no las puedan esto, digamos, evaluar. Otra utilidad muy, muy, muy buena es la derivación. ¿Por qué? Porque cuando hagan Newton-Raphson, ustedes necesitan hacer una derivada. Ahora, ustedes, la idea siempre en un programa es generalizarlo, ¿sí? Digamos, ustedes tienen que ingresar una función. Eso es lo que no pueden hacer en Excel, generalizar el programa. Ustedes al tener generalizado el programa, lo único que tienen que hacer es meter la función.
y él les va a hacer el resto. Pero en Excel tienen que hacer todo el método prácticamente. Entonces no sirve, no es práctico y demoran mucho. Se les come Tengo una mucho tiempo en un pregunta. parcial. Adelante, dime. A partir de Workspace, yo tengo una matriz, ¿la puedo cambiar desde ahí o no? No. Esto lo único que te hace es mostrarte la matriz que ya definiste acá, ¿sí? Es algo más para visualizar los datos, no para cambiar variables. ¿Sí? Digamos, bueno, esto no es... Bueno, aquí no definí ninguna matriz, entonces no, pero ahorita pues miramos. Solamente es para que los mires, si no, pues igual no tiene sentido hacer eso, porque sí, para eso ya tienes acá, cambiar la matriz es solamente cambiar unos numeritos, 3, 4, 5, 6, le cambias el 6 por un 9, sí, entonces no es necesario. Bueno, div, esa función, eso es otra función interna de MATLAB muy útil, donde ustedes en el primer valor meten la función y el segundo valor, ¿a quién quieren derivar? O sea, respecto a quién más bien, ¿sí? Respecto a X, respecto a y lo hacen. Ahora, si digamos yo quiero evaluar, que yo les decía, no quiere decir que no se pueda evaluar. La función, bueno, ahorita lo vemos bien. De ¿No es anónima, value? eval, No. sí, no es eval, pero deje. Es que olvido un poco esto. Evaluar en X. Ya, es que, perdón. Tengo que definir antes X igual a 1, por ejemplo. No creo que solamente se puede con funciones. Sí, ahorita vemos bien esto, pero esta función es para evaluar en una variable. Eval. Sí, yo lo tengo por acá listo con una función anónima. Pero bueno, ahorita lo hacemos bien. Esto solamente era para mostrarles como la simbólica. La matemática simbólica. Bueno, ¿y esto para qué? Para resolver ecuaciones lineales. Entonces, definimos X y Y simbólicas y vamos a definir dos ecuaciones. Las ecuaciones tienen que estar igualadas a 0, siempre. Entonces, definí X menos 3Y más 5 y la ecuación 234X más 4Y más 6. Y ahora, acá lo importante, esto les va a ser de muchísima ayuda porque esta ustedes lo podrían meter incluso en un ciclo. O sea, todo lo que vemos acá pueden meterlo en un ciclo y resolverlo de infinitas veces. Entonces, eso lo hace muy productivo. Entonces, esta función sol, ¿qué estos parámetros necesita? Necesita la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sí? Y yo le voy a llamar a ese sol R. Es un método interno para solucionar ecuaciones, sean lineales o no, no pasa nada. Y ahora voy a guardar la respuesta 1, o sea, la respuesta de X. Entonces siempre se coloca punto la variable, ¿sí? En este caso fue de X. Si yo le pusiera acá Z, pues sería Z, etcétera. Voy a guardar la respuesta 1 acá, que es la de X, y la respuesta 2 acá, que es la de Y. Y ahora voy a decirle display, imprímame un vector con las dos respuestas, X y Y. ¿Sí? Y ahí tienen el sistema. Ahora si fuera el cuadrado, pues lo mismo. No pasa nada. Si ponen, digamos, una cuadrática, pues les va a tirar varios valores, etcétera. ¿Sí? El punto es que se pueden resolver ecuaciones de esta manera, que es mucho más sencillo que, digamos, hacer la matriz inversa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es un sistema 2×2. Todo claro en esto de resolver ecuaciones, ¿sí? Para pasar al for. Y ahorita miramos bien lo de evaluar y eso, sí. Sí, señor. Listo. Ahora vamos a empezar con un for de algo muy importante para termodinámica, por ejemplo. Una sumatoria. Ustedes se han preguntado alguna vez, oiga, pero yo cómo hago una sumatoria en MATLAB, cómo la programo, cómo hacer una sumatoria. Pues yo les tengo acá la respuesta, ¿sí? Hoy van a aprender a hacerlo. Entonces, vamos a empezar con el ciclo for. ¿Alguien escribió en el chat? Ir más suave, ok. Y
¿Tienes alguna pregunta del anterior? Estoy atento al chat, cualquier cosa. Pero sí, voy un poco más despacio. ¿Van bien con los programas? O sea, ya sí pudieron escribirlo, no les salió ningún error. Sí, es que hay errores a veces de No, sintaxis, cosas escribirlo así. no porque va muy rápido, pero vamos entendiendo. O sea, igual para eso está grabado. Pues sí, sí. De todas maneras, pues ahí yo les paso pues la idea sí era que nos rindiera, pero pues yo creo que sí vamos a alcanzar a, por lo menos a que escriban algunos. Porque sí, los scripts se comparten, sí. ¿Qué significa la R.X? Sí, o sea, miren, es que es como tal el método, ¿sí? En R yo guardo la solución, ¿sí? Pero yo quiero, digamos, que me seleccione esa solución, me seleccione X, entonces eso se hace con el punto, ¿sí? Es sintaxis más que todo, para eso es punto X, punto Y, depende de cómo haya definido yo las variables, con qué variables esté trabajando, si fuera Z, W, pues le coloco Z a este y W a este, y ya es una manera de llamar la solución, y esta es una manera de imprimirla en forma de vector para que quede compacta, ¿sí? Para que quede aquí listo, solución 1, solución 2, sería X y Y. Y ya, eso sería. Entonces sí voy a ir pues un poco, irles preguntando si ya hicieron el for por lo menos. Estos son muy sencillitos, la verdad. Creo que me parece que es de lo más sencillo. Lo que más se trabaja es pues definir variables simbólicas y aprender a utilizar las funciones de MATLAB, que son útiles. Hay funciones para ecuaciones diferenciales también. O sea, sí, no solamente ustedes tienen que programar todo sí o sí. De hecho, hay una función para la sumatoria simple que vamos a hacer, que les voy a explicar. Entonces, bueno, los vectores. Cuando ustedes hacen una operación matricial acá, digamos ustedes, bueno, primero vamos a hacer una operación con valores. No, X por Y. Listo, X por Y. Bien. Pero ¿qué pasa si son vectores? Digamos que 3, 5, 6. Si son vectores, yo no puedo hacer esto. Si son vectores, debo poner un punto antes de la operación, ¿sí? Grábense eso en la cabeza para que él me realice la operación, siempre, ¿sí? Cuando son vectores, pongo un punto antes del por, ¿sí? No son valores únicos que yo estoy multiplicando. Listo. Ahora, entonces, claro, entonces vamos a hacer la sumatoria. Entonces empezamos. Clear, CLC, defino X, digamos que fueran composiciones, ¿sí? Un vector de composiciones. Y acá le pueden poner la coma o no ponerla, no pasa nada. Y defino P, digamos que fuera la presión en kilopascales, digamos. Listo. Luego vamos a programar la sumatoria simple, ¿sí? Digamos, no sé si por acá puedo anotar. Reacciones, compartir, bueno, no quiero demorar. Vayan copiando mientras tanto. Bueno, no veo dónde puedo hacer. Creo que tenía que hacer como pizarra o algo así. Bueno, el punto es, imagínense una sumatoria sencillita. Desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? ¿De quién? De P por X, ¿sí? Esa va a ser la ecuación que vamos a trabajar, ¿sí? Sumatoria desde igual a 1 hasta N de P por X. Listo. Entonces, ¿cómo se programa eso? Entonces, digamos, acá tenemos unos vectores. Estos vectores, ¿qué longitud tienen? La longitud de los vectores es de 2, ¿sí? Entonces, cuando yo digo sumatoria desde i igual a 1 hasta n, n viene a ser la longitud del vector. ¿Y eso cómo se programa esa sumatoria? Entonces, en primer lugar, pues, tenemos que empezar poniendo esto. Bueno, creo que se va a entender mejor cuando lo definamos acá. Definimos S igual a 0. Entonces, primero, pues, ya les explico bien eso. Entonces, por K igual a 1, este vendría a ser el I igual a 1, ¿sí? Digamos, ahora no es I, sino K igual a 1 hasta N, ¿sí? Hasta se coloca con 2 puntos. Esta estructura es la básica, esta estructura la van a usar siempre, casi que siempre que usen un for, ¿sí?
Entonces, puede ser K, I, ¿sí? Ese es como tal mi, sí, como decir mi índice, ¿sí? Desde 1 hasta n. Leng x, la longitud del vector. ¿De cuál vector? Pues por la mayoría de veces los vectores tienen que ser de la misma longitud, entonces pueden poner acá p también, no pasa nada. ¿Sí? Esto es para generalizar, ¿sí? Porque si ustedes ingresan un vector o ponen un input o cualquier cosa, y el vector es ya no de 2, sino de 3, entonces sí, aquí el length les va a identificar eso, ¿sí? Para eso es el length. Listo, entonces, ¿cómo se hace la sumatoria? Pues S igual a S más, entonces yo les dije que era la sumatoria de X por P, ¿sí? Entonces, S, ¿por qué? Porque es que vamos a realizar sumas sucesivas, ¿sí? Por eso este S es igual a 0, ¿sí? Ese va a ser mi primer valor de S, porque mi primer valor para empezar a sumar es X por P. X por P del primer, o sea, del primer índice, sería 0,5 por 100 más el siguiente y así sucesivamente. No sé si esto queda claro. Es un poco, puede ser un poco enredado, pero sí. La primera es S igual a 0. Siempre se va a colocar esta porque inicialmente yo no estoy sumando nada, ¿sí? Luego, más X por P. ¿P qué? Pues K. Tengo que ponerle K, ¿por qué? Porque él va a recorrer cada una de estos valores que tienen los vectores, ¿sí? Según el índice. Entonces, K igual a 1, ¿cuál es? Este de acá. Y este de acá. K igual a 2, ¿cuál es? Este de acá y este de acá. En este caso solo llega hasta ahí, ¿sí? Pueden incluso hacerlo a mano y puede que así lo entiendan un poco mejor, pero básicamente es como si yo dijera P por X más P por X. Solo, en este caso solo sería esto. ¿Cuál sería el primer P? Pues sería 100 por 0,5. El segundo serían 200 por 0,5. ¿Eso cuánto les da en la calculadora? Pues ustedes lo pueden hacer y les va a imprimir la respuesta que está acá. Entonces, ya. Entonces, si entienden, hasta acá por lo menos no he terminado. ¿Sí? Esto siempre lleva un end. ¿Ok? Eso es un end, ¿sí? Ustedes no lo colocan, mire que ya, todo bien. El for llega hasta el end, ¿sí? Las sumatorias, créanlo o no, le van a servir mucho en termodinámica cuando vayan a hacer algún algoritmo. Entonces acá pongo el display y que me tire la suma, el valor de la suma. ¿Cuál valor les va a tirar? Pues el último valor que va a tomar la sumatoria, ¿sí? Listo. Eso sería. Entonces, ¿sí queda claro cómo se hace la suma? Más o menos cómo recorre esto. Él pasa por cada uno de estos valores. Para eso es que se usa el for. ¿Sí queda claro o tiene alguna pregunta respecto a eso? Sí, señor. Listo. Entonces, digamos, y ya no fueran 3 valores. Bueno, 2, perdón. Sino, qué sé yo, pues, pongamos 0,4, 0,3, otra vez, 250, 100 otra vez, 50. Eso sigue haciendo. Háganlo a mano. Imagínense que tienen, qué sé yo, 200 valores. Háganlo a mano. Complicado, ¿no? ¿Qué pasa si en el libro ustedes les dan, y eso pasa en los libros de termodinámica, les dan una expresión con la sumatoria, porque ellos no le van a colocar los 50 valores, ellos les ponen una expresión con la sumatoria. Entonces ustedes ya interpretan que tienen que hacer esto, ¿sí? Es algo general. Ustedes están hablando en el idioma que les está hablando el libro. Cojan cualquier libro de termodinámica y van a ver que las sumatorias van a salir ahí. No sé si esta clase, pero la otra les enseño a hacer sumatorias dobles. Entonces, todo claro con las sumatorias, con el ciclo for. Usted entiende que pasa por acá. Lo que estaba diciendo al inicio, los for son para pasar por cada valor del vector e ir haciendo cositas con ese valor, ¿sí? El while es para, mientras se cumpla una condición, va a ir haciendo un cálculo iterativo donde la condición de parada, pues es ese mientras también. O vamos a definir un error, pero eso lo vamos a ver ahorita. No sé si ustedes ya en fluidos están viendo el factor de fricción, creo que no, en el primer corte no se ve eso, sino se ve, si no estoy mal, Bernoulli.
pero les voy a enseñar a hacer el factor de fricción, a calcularlo, porque es una prueba y error. No sé si alguien está escribiendo por el grupo. No, solo son preguntas. Listo. Entonces, ¿todo bien hasta ahí, sí? ¿Sí les quedó bien la sumatoria? Todo bien. Entonces, no sé si pasar a las anónimas. Creería yo que sí. Voy a ir con las anónimas. Vamos suave porque creo que tenemos tiempo. La idea es llegar hasta el file por lo menos. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer algo y es que vamos a utilizar el for, pero ahora sí vamos a jugar un poquito más. Y de paso definimos otra cosa. Las funciones anónimas. Entonces, en MATLAB hay dos tipos de funciones. Funciones definidas y las anónimas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué o cuándo se usa cada uno? Entonces, las anónimas se usan cuando yo voy a usar esa función solo una vez, ¿sí? Que en el programa y listo, salió. Y una función definida se usa la cantidad de veces que ustedes imaginen. ¿Cómo se definen las funciones? Vale la redundancia, definidas. Pues digamos que, sé yo, voy a poner f, x. Y lo que yo les decía acá, como que las estructuras en MATLAB siempre tienen como un end, ¿sí? Al final. Entonces, esta función, ¿qué va a hacer? Tengo el nombre de mi función, se pone font. No, de pronto se confunde con, pongo fx. Este es el nombre de la función, ¿sí? Así la voy a llamar. Y este es el parámetro que yo le voy a ingresar a la función. El parámetro que le voy a ingresar a la función. Y este valor de acá es lo que la función me va a retornar, ¿sí? Entonces, yo digo que y es igual a x al cuadrado. ¿Qué me va a retornar la función? Pues yo le voy a ingresar un x, que lo va a elevar al cuadrado y me va a retornar y. No necesariamente este y tiene que ser un valor solamente, ¿sí? Puede que ustedes se encuentren en libros que escriben esto así, ¿sí? Puede ser algo así. YZ o, ¿sí? Eso significa que va a imprimir dos valores la función, ¿sí? Yo no lo veo práctico hacerlo de esa manera, porque cuando yo la llamo no, o sea, no se pueden reutilizar, pues de momento no he visto la manera práctica de hacer eso, sino que más bien yo digo y y defino como el vector, ¿sí? Digamos, hago mis operaciones y digo que y es igual a, digamos, acá le pongo a y acá le pongo b. Digo que esto es x al cubo, digamos. Entonces digo que a, punto y coma b. Y si ven, ¿qué hice? Hice dos operaciones y me va a imprimir dos valores. ¿Y qué va a pasar cuando yo la llame? Entonces, para llamar funciones, ustedes tienen que llamarlas desde antes de, o sea, en el mismo programa, ¿no? Esto es para llamarlas desde el mismo programa. O sea, ustedes definen la función y la función siempre va debajo. Va debajo de. Entonces, ustedes para llamarla, pues, digamos que x es igual a 1, coma, voy a llamar la función. Entonces, sí, me imprimió los valores. Los dos valores. Hice dos operaciones. Esto parece sencillo, pero ustedes hagan un programa en una manera de función donde calculen varias cosas y ustedes quieran que ella le tire los datos, que les tire 4 datos, 5 datos, ¿sí? Una función como tal no es que yo diga, no, una función es las que yo veía en cálculo y ya, no. O sea, una función puede ser un programa también. Ustedes pueden hacer un programa aquí adentro y llamarlo o acá mismo y reutilizarlo o llamarlo desde afuera. Que bueno, eso ya lo miraremos después. Para llamarlo desde afuera, pues básicamente es guardar aquí en Save, ustedes guardan la función con el mismo nombre de acá, que yo le coloqué. La guardan con ese mismo nombre y la pueden llamar luego en otro script, ¿sí? Pero bueno,
eso X. Entonces, esto es una función definida, ¿sí? Funciones que yo voy a utilizar luego en otro programa. Ahora, una función anónima. La función anónima es la que vieron acá. Que digamos yo defino una variable y le pongo, ¿cómo se define? Pues arroba y el parámetro, ¿sí? En términos de X va a estar. Y se coloca un espacio siempre, ¿sí? Arroba X, esto entre paréntesis, X cuadrado más 3X más 5, es mi función. Y ya, es una función que voy a utilizar solo una vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, apliquemos sims. Entonces, digamos que X es una variable simbólica, ¿sí? Y vamos a llamar dg a la derivada de esta función respecto a X. Listo. Y ahora vamos a aplicar el famoso linspace. El linspace me permite crear un vector de muchos valores. Digamos, empezamos desde menos 60 hasta 60. ¿Con cuántos puntos o en cuántas subdivisiones quiero que me haga esos valores? Pues con 100 puntos, ¿sí? Por lo general uno siempre crea linspace para hacer algo. Para hacer algo de, sí que quiero evaluar algún comportamiento dinámico o algo así, ¿sí? Listo. Entonces, en una expresión simbólica se pueden evaluar. Una pregunta. En la línea 3, ¿qué hace el arroba? Es la estructura o la sintaxis, ¿sí? De esta manera, la arroba lo que hace es definir, pues, definir mi función simbólica. Venga, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una simbólica y una normal? ¿Normal a qué se refiere? ¿A una función definida? Sí, o sea, ¿para qué se usa normalmente la simbólica a diferencia de las variables normales, por decirlo así? Cuando es una cosa sencillita, o sea, que voy a usarlo una vez acá y ya, ¿sí? O sea, que yo estoy programando sí, para mirar alguna sola vez. Eso es lo que yo estaba diciendo, ¿sí? Porque si ustedes definen ya una función, ¿para qué, o sea, ¿para qué hacen ese trabajo de definir una función que le retorne tantos valores? ¿Sí? O sea, eso es para utilizarlo otra vez. En cambio acá yo no voy a hacer nada de eso. Yo simplemente quiero definir una expresión matemática sencilla. ¿Para qué voy a crear una función definida si esta es una expresión matemática? O sea, no tiene sentido. ¿Sí? O sea, son menos versátiles, o sea, son como más para cosas específicas. En cambio, las funciones definidas son para cosas que yo voy a usar posteriormente. Ahorita vamos, puede que alcancemos, creo que sí, a ver un ejemplo con una función definida útil. Definir la ecuación de Antoine, que creo que ustedes ya vieron este aquí, por ejemplo. Entonces yo la voy a llamar y la voy a utilizar, ¿sí? Entonces, sí, espero que quede claro, o sea, esto solo se usa para hacer cositas sencillas, que voy a derivar, que voy a revisar tal cosa, ¿sí? Pero no voy a coger este programa y voy a usarlo por allá en otro, nada de eso, ¿sí? Entonces las funciones más que todo son para eso. Y lo que yo les decía, las funciones no necesariamente tienen que ser ecuaciones, pueden ser programas. Ustedes pueden programar una sumatoria dentro de una función. Entonces, ¿cómo hacen eso? ¿Qué parámetros recibiría la función X y P? ¿Qué iría dentro de la función? Esto de acá. Entonces, ustedes simplemente definen X y P y llaman la función donde ustedes quieran y ella le va a hacer la sumatoria, ¿sí? Son cosas que ustedes van a volver a utilizar. En cambio, yo ver X cuadrado más 3X más 5, ¿para qué? Puede que la función cambie, ¿sí? No tiene sentido, no se usa para nada. Solamente se usa acá en este caso específico porque estoy trabajando con esa función, ¿sí? Entonces, listo. Entonces ya definimos el linspace donde va a trabajar ese X. Ese X pues lo definimos como un vector desde menos 60 a 60 con 100 puntos. Algo que yo puse de comentario que es como interesante. Una expresión simbólica se puede evaluar en X cantidad de puntos sin necesidad de un ciclo for, ¿sí? Mientras que si no es, o sea, si es la función como tal que yo definí, sea definida o simbólica, tengo que aplicarle un ciclo for para que vaya evaluando en cada uno de los puntos, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco. Entonces, primero,
la derivada, pues vamos a evaluarla. Eval de G. ¿Sí? O sea, voy a evaluar esta función. Ahorita no sé por qué tiro error, pero no quería como quedarme ahí revisando. Voy a evaluar esta derivada. ¿En dónde la voy a evaluar? Pues en X. Como ya definí X, ¿sí? Entonces ella va a evaluarse ahí, en todos esos puntos. ¿Sí? No sé si alcancen a copiar hasta ahí. ¿Van bien? O si quieran verlo de a poco. Sí, pero Digamos, el vamos F acá. igual Vamos a los acá. y genera error. ¿Qué Sí, es eso? vamos acá para que vayamos visualizándolo, porque si no, como que no me parece tampoco que no puedan mirar qué está pasando. Hasta este punto, por lo menos. Entonces dejé, que era lo que ahorita estábamos haciendo. Entonces, mira, ¿sí? Tenemos la función y la derivó. 2x más 3, listo. Derivada hecha. Luego, ¿qué hacemos? Que fue lo que hice ahorita, pero no sé qué sucedió. Pero en lugar de un valor, pues voy a crear un linspace, ¿sí? Que esto es un vector de varios valores. Por esa razón, pues, acá me va a tirar el vector, ¿sí? Lo definí de menos 60 a 60. ¿Cuántos valores? 100 valores. Va a llegar hasta 100, ¿sí? Llegó hasta 100. Entonces, estoy haciendo un trabajo computacional con respecto a un vector, ¿sí? No contra un valor, sí. Definí X. Entonces, ahora cuando la definí, voy a evaluar con esto. Era lo que yo les decía, eval. ¿Qué va dentro? Dentro va, como yo definí la derivada, ¿sí? Yo la definí de G. Ustedes la pueden definir como ustedes quieran. Esto les va a evaluar. Voy a quitar esto, voy a quitar el punto y coma para que vean los puntos evaluados, ¿sí? Va a evaluarles en este X que ustedes crearon anteriormente. Primero tienen que crear el X, decir de cuánto es, y luego evaluar. Listo. Ya lo evalué. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, lo que sucede es lo que les decía. Para funciones simbólicas yo lo puedo evaluar así, breve, ¿sí? Yo defino X y listo, él lo evalúa automático en todos los X, ¿sí? Cuando yo defino X, pero si yo tengo una función, ya sea anónima o una definida, tengo que pasarle ese vector, porque este es un vector, como ya lo vieron en la tabla esta, de 100 valores, ¿sí? A todas las funciones que yo cree, siempre tengo que pasarles un for, para que él me recorra todos los valores del vector X. Entonces, si ustedes se fijan, son 100 valores. Entonces, en primer lugar, pues, ahí les voy a enseñar para qué sirven las listas vacías. Listo. Creen una lista vacía. Sí, una lista, bueno, un vector vacío. ¿Sí? F igual al vector vacío. Punto y coma. Por I igual a 1, si ven es la misma estructura que hemos trabajado antes, hasta la longitud de X. ¿Cuál es la longitud de X? No sabe que es 100, ¿sí? Son 100 valores. Es una manera de generalizarlo, porque yo puedo cambiar este X y que sean 200, 300. Listo. Luego voy a definir la función evaluada, que va a ser, miren que la estoy llamando, ¿sí ven? CG, que fue la que definí. ¿A quién voy a evaluar? X y me va a evaluar a cada uno, en cada posición de este vector, va a evaluar esta función, ¿sí? CG. Y ahora, la lista vacía, ¿para qué la hice? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin práctico de hacer un for? Si yo no puedo utilizar los datos posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago esto, fíjense que él evalúa, ¿sí? O sea, no, si pudieran ver mis manos, pero bueno, prendería la cámara, pero no, mi internet se va. Lo que sucede es, digamos, él calcula un dato por dato, ¿sí me entienden? O sea, hace para i igual a 1, que vendría a ser el primer valor, sería menos 60. Luego para el siguiente, luego para el siguiente, luego para el siguiente. Pero a mí, ¿de qué me sirve que me muestre esto? Todo muy bonito que haga eso, gracias. O sea, no estoy guardando los valores porque simplemente está haciendo de a 1, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Yo creo un vector vacío antes de, y en ese vector vacío voy a meter estos valores, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Y esto es sintaxis, esto es de toda la vida, siempre se hace así. Entonces, el mismo nombre del vector vacío igual a, hago un vector, el cual va a tener f, el vector vacío siempre va ahí, y lo que yo voy a meter adentro, ¿sí? ¿Qué voy a meter acá? Los valores que me hizo el for. Guardar los valores en el vector vacío. Esta es la manera de hacerlo, ¿sí? Definen el vector vacío, ponen el mismo nombre, ponen acá otra vez f, coma, lo que voy a ingresar en ese vector vacío. Es sintaxis. O sea, esto siempre va a ser así. Y de esta manera, cuando yo le diga, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué es f? Si ven la diferencia, miren, ¿qué es f? Y yo voy acá, ¿qué es f? Miren, es un vector. No me está tirando valores de a uno, es un vector. Y ustedes dirán, ¿para qué? Pues ustedes van a usarlo luego, ¿sí? En este caso, no es que lo vaya a usar para algo complejo, simplemente voy a graficar la función y la derivada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo no hago esto? Si yo no hago esto, yo no guardo los valores y yo no puedo graficarlos, ¿sí? Porque aquí me va a tomar ya un valor. A mí no me sirve eso para nada. Yo necesito los datos ordenados en un vector. Entonces, la gráfica, entonces vamos a colocar plot x, que viene a ser el linspace que definí arriba, contra f, que como ya dije son los valores guardados en ese vector vacío, y hold on, como ya dije, es para colocar otro gráfico respecto a, en este caso, x y la derivada evaluada, que son los valores evaluados en x, ¿sí? Entonces, si yo le doy control enter, él me va a graficar y me va a graficar la derivada, ¿sí? Y bueno, esto también es útil saber cómo hacer el X-label. Voy a poner que en el eje X, la variable es X, y en el eje Y, esto es de toda la vida, colocar esto, pero pues, por si alguien no vio nada de esto en materias, pues acá X y Y defino. También pueden ponerle título, etcétera. Toda la parte gráfica, pues es explorar eso. Pero pues es algo sencillo, ¿no? No es como la idea tampoco estar revisando solamente eso. Entonces, ¿queda claro lo que se hizo acá? ¿O vamos a revisar algo respecto a eso? La plena es que yo no le entendí, la verdad. ¿En qué parte? A mí no me sale. O sea, me bota error. ¿Qué parte no entendió? Y el error que hice. Sí, La pueden verdad, verificar. me perdí después de lo de Lean Space. Ah, lo del InSpace. O sea, de ahí en adelante no le entendí nada, la verdad. Ah, desde acá, a ver qué dijeron los demás. Sí, si quieres Sims, si quieres ver revisando el código, la persona que me ¿Puedes dijo que le enviarnos ayudó. tu código por el chat? Sí, dale, Sí, es revísalo, que queda sí. difícil copiar y poner cuidado, entonces como que uno se pierde. Sí, ahí, listo. Entonces, sí, téngalo ahí, vamos a revisar otra vez eso para no demorarnos revisando la sintaxis, porque esas son cosas de sintaxis que pueden revisar en la grabación. Sí, la idea es que podamos avanzar, pero pues cuando tengan preguntas respecto a que no entendieron, eso sí respondamos. Entonces, desde el linspace, o sea, entendió la derivada y eso, sí, pero ¿qué no entendió exactamente? O sea, que lo dejó perdido totalmente. Es que ahí en adelante no entendí la verdad, o sea, Pero entendió por qué se define el copiar el linspace. código. ¿Qué es el linspace? Entonces, ¿cómo lo pongo? Sí. Pues he hecho el espaciado, pero más de ahí no, la verdad. A ver, miren. El linspace, ustedes definen su lugar de trabajo, ¿sí? De menos 60 a 60, yo definí. ¿Cuántos valores? 100 valores. ¿Por qué defino 100? O sea, a ver, vamos, miren. Ustedes hacen que yo vaya desde menos 60 y póngase menos 60, menos 55, menos 50, etcétera. Bueno, ahí no les va a graficar tampoco, o sea, ustedes necesitan visualizar eso, ¿sí?
ustedes no van a escribir una cantidad de valores, sí, o sea, extremadamente grandes de a uno. Ustedes hacen un linspace. ¿Desde dónde? Desde menos 60 hasta 60. ¿Con cuántos datos quiero? O sea, ¿en cuántas particiones quiero yo que me haga eso? Entre más particiones mejor, porque la gráfica va a verse una curva suave. Si todos estos puntos que yo estoy seleccionando, él los está graficando porque yo le digo que 100 puntos. Entre más puntos mejor. Entonces, eso respecto al linspace. Ahora, yo quiero evaluar la derivada. Entonces, ¿con qué se evalúa? Con esta función. Esto es una función ya definida. Entonces, ¿a quién va a evaluar? A mi ecuación. A mi ecuación, o sea, esto de aquí, ya lo había hecho por acá. Antes de esto, miren. Voy a evaluar a esta ecuación, a de g. ¿Qué es la derivada? ¿Sí? Por eso yo la hice simbólica para poder derivar esta función. ¿Sí? Voy a evaluarla en quién, en x. ¿X quién? Pues este x que voy a definir acá. Porque es lo que yo quiero graficar. Entonces, uso eval y pongo la derivada. El x ya lo definí, ¿sí? Si como esta función está en términos de x, él ya lo interpreta de una vez, ¿sí? No tengo que poner nada. Es la sintaxis, es la manera en que se coloca. Ustedes pueden poner el nombre que quieran acá, pero a esto ya está en términos de x. Acá lo que hice simplemente porque él ejecuta línea por línea, ¿sí? Es que x ya está definida, entonces, oiga, evalúeme esa función con eval, ¿sí? Porque ya la definí. Si ven que x acá está definida, ya la definí. Listo, entonces ya evaluamos la derivada. En todos esos puntos, en 100 puntos la evaluamos, ¿sí? Es la manera de evaluar. No sé si queda claro eso. Hasta ahí. Sí, sí, esa parte quedó clara. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, el asunto es que yo puedo en simbólicas evaluarlas en X y ya, ¿sí? No tengo que hacer ciclo for ni pasar la función. Yo defino el X y ya, porque es una simbólica. Pero esta función de acá, y como ya dije, tanto las funciones, perdón, esto le puse anónima, tanto las funciones anónimas como las funciones definidas, debo evaluarlas con un ciclo, porque tengo que pasar por cada uno de estos puntos, son 60 puntos, de estos 100 puntos, tengo que pasar por cada uno de ellos y ir haciendo la función, ir evaluándola, ¿sí? En X 60, en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente, ¿sí? Para eso hago un for. Entonces el for defino el vector vacío, por lo que les dije. El vector vacío es para guardar los datos, ¿sí? Entonces for i igual a 1 hasta la longitud de x, que son 100 los datos que tengo en ese x. Ya saben, esto es estructura básica, siempre se coloca así porque debo ir desde un valor hasta otro valor. Ese es el índice. Entonces el índice va a ir y va a explorar cada uno de esos valores y lo va a evaluar en la función. Eso es lo que quiero hacer. Entonces luego hago la función evaluada. ¿Cuál función? CG, que ya la definí acá. ¿En quién? En x, y. ¿Sí? X, y. ¿Y quién es? La posición. Entonces, la posición 1 es menos 60, la 2, etcétera, ¿sí? Aquí están, cada posición. Pueden verlo. La 2 es esta, la 3 es esta, la 4 es esta, y así sucesivamente. Cada valor me va a evaluar la función. Eso es lo que yo quiero que él haga. Para funciones anónimas y funciones definidas se tiene que hacer eso. Cuando sea una expresión simbólica no pasa nada. Él las evalúa con esta función, si esa es la diferencia. Que yo mi función no la estoy evaluando como una función interna de MATLAB. La estoy evaluando a lo legal, sí, como tengo que hacerlo realmente, ¿no? Esto funciona porque esto es del paquete, sí, el paquete viene incluido, o sea, eso ya lo hace él, pero tiene que ser simbólica la función, si no bailas. Sí, o sea, tiene que ser en función de una variable simbólica que yo definí acá, si no, no se puede. Listo. Entonces, claro, hasta acá por lo menos que él va y 1 evalúa, y 2 evalúa, y 3 evalúa. ¿Qué pasa? Que lo que estoy diciendo, él evalúa, pero lo que digo, de a 1 por 1, él va evaluando, va evaluando, va evaluando, pero yo necesito guardar mis datos.
porque ¿para qué me sirve yo tener los datos ahí, flotando en el aire? Yo necesito estos datos. Entonces, para eso creé el vector vacío. Y esto es sintaxis de toda la vida, esto es aprenderse eso. Simplemente pongo el vector, esto tiene que ser con el mismo nombre de la variable, del vector vacío, f igual a f, esto siempre es así. Y acá, esto es lo que cambia. Tengo que meterle, digamos, todas mis iteraciones ahí, todos los valores que está dando el for, los va a incluir ahí. Y eso me va a quedar un vector de los valores de la función evaluada, ¿sí? El plot creo que no hay duda respecto a eso. Entonces, respecto a esto, ¿todo bien? ¿O qué problema tienen ahí? ¿Por qué MATLAB lanza ese como aviso de la F? ¿Esto? Sí. Sí, pues son errores en el loop, pero pues no, o sea, yo no le pongo atención, sí, o sea, él lo hace. No le presto atención. Habría que mirar qué es lo que sucede. De pronto puede que más adelante que no le coloque el mismo valor porque genera conflicto, pero pues acá solamente estoy guardando el vector, entonces no hay problema. ¿Sí? Es la manera en que se hace para guardar esto en la lista vacía. Entonces no te va a generar ningún problema. ¿Sí? Tú incluso luego puedes hacer algo más con esto, que de hecho vamos a hacerlo. Esta no es la primera vez que vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, sí, no le pongas cuidado a este error. Cuando sean errores en rojo, o sea, estos errores pueden ser bobaditas, pero cuando estén en rojo, que no te corra el código, sí, ya bailas. Entonces, esto de pronto es un aviso que esto puede generar conflicto o algo por el estilo. Pero no genera nada porque yo no estoy guardando las variables ni nada. Siempre hago el clear. Entonces, sí. Y esta lista, pues va a seguir, este vector va a seguir siendo ese vector, no pasa nada. Y este es un vector vacío, entonces, ¿sí? Entonces, MATLAB ejecuta línea por línea, ¿sí? Acá este es un vector vacío, pero acá ya dejó de ser vacío. Ya metí todos estos valores acá. Entonces es importante. MATLAB ejecuta línea por línea. Por eso esta línea es la derivada. Y luego ya definí X. Y acá cuando lo evalué, ese X ya estaba definido. Entonces este X vendría a ser ya esto. Es línea por línea. ¿Es alguna pregunta? ¿Qué les corrió? Sí. No. No, porque no se puede copiar del chat, pero la explicación que me dio sí me dejó mucho más clara frente a las dudas de la explicación anterior. Gracias. Bien. Espero que quedara claro. Sí, tuve que combinar varias cosas porque creo que es importante que sepan. Si vieron acá qué cosas combinamos, varias. Función anónima, variables simbólicas, derivar una función, el linspace, pues es algo muy básico, evaluar una función simbólica en un X, sea un valor o un vector, y el ciclo for. Además del ciclo for, también vimos que podemos guardar los datos de ese ciclo en un vector y reutilizarlos. En este caso para algo muy sencillo, pero puede que uno los use para una operación o algo. Entonces acá lo hicimos para gráficas. Listo. Entonces hasta ahí. Son varias cosas, ¿sí? Por eso pongo yo los comentarios y todo eso, para que pues quede un poco claro. Pero cualquier cosa, pues ya saben, en WhatsApp pueden escribir. Entonces, este while es un poco pesadito. Poco pesadito porque, no sé, creo que ustedes no han visto pruebas y error todavía. A mí la primera vez que me dijeron como, eso es un problema de prueba y error, yo quedé loco porque en la vida había hecho una prueba y error. Y eso es cuando ustedes les colocan el factor de fricción. ¿Cuál es la ventaja? Que si hacemos esto, ustedes ya van a tener como calcular el factor de fricción cuando tengan un parcial de fluidos, creo que es el segundo. Y van a poder hacerlo de manera rápida y no tienen que ponerse a iterar a mano. ¿Sí? O a veces tiene que hacer consideraciones. Entonces,
¿Empezamos con el while o tiene alguna pregunta respecto a los anteriores? Sí. ¿Todo bien? Listo, esto puede ser un poco más denso, entonces, para eso están las diapositivas. El cálculo del factor de fricción, que eso se utiliza para tuberías, ¿sí? Entonces, tenemos una ecuación, en este caso, si no estoy mal, la de Holbrook, no sé cómo se pronuncia, donde tenemos, pues, factor de fricción, que es F, E, que es la rugosidad de la tubería, D, sí, el material, más que todo, D, que es el diámetro de la tubería, y Reynolds, que es el número de Reynolds. Ustedes ya vieron lo vieron en la introducción. Pues nosotros tenemos esta ecuación. Ustedes sí ven que ella depende, o sea, el F está tanto en Y como, digámoslo, en X, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer un ciclo iterativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable para dejarlo más sencillito en términos de X, ¿sí? Entonces, 1 sobre F, sobre raíz de F va a ser igual a X. Entonces, la función les va a quedar X igual a 1.14 menos 2 por logaritmo de tal y X acá en el otro lado, ¿sí? Entonces, ya saben, F factor de fricción, E rugosidad, F, perdón, lo voy a copiar, el diámetro de tubería y el número de Reynolds. Entonces, como es un cálculo de prueba y error, se tiene que usar un while. En el while hay una cosa y es recordar que es mientras y la condición, ¿sí? Mientras que siempre es así. Yo me confundía un poco cuando ponía eso, porque por lo general uno hace un método numérico y tiene que colocar, digamos, si en el libro dice menor, acá tienes que poner mayor, ¿sí? Si dice menor igual, mayor igual. Ya les digo por qué. Entonces, o bueno, de una vez, porque básicamente ustedes van a hacer el cálculo mientras la condición se cumpla, ¿sí? Entonces, digamos, si el error fuera, si les dijera mientras en el libro el error fuera menor o igual que 0.1, entonces aquí tienen que poner mayor o igual que 0.1. ¿Por qué? Porque él va a hacer el cálculo mientras que se cumpla que no es igual, ¿sí me entienden? Eso es un poco enredado, sí, yo me he enredado. Me imagino que ustedes también se enredan un poco, pero básicamente es eso, o sea, él va a hacer el cálculo mientras no se cumpla la condición y cuando se cumpla la condición, él va a parar, ¿sí? Entonces, vamos a definir primero los valores para el cálculo del factor de fricción. Acá sí voy a ir un poco más lento porque puede ser un poco enredado. Entonces, 0.1 es el diámetro, la rugosidad es 5. Cuando ustedes quieran poner, por 10 a la algo, póngale E, ¿sí? Siempre le ponen E para facilitar. Pueden poner el 10, pero no póngale E. Eso es por 10 a la algo. E a la menos 4, ¿sí? Por 10 a la menos 4. El Reynolds es 5 por 10 a la 6. Y acá vamos a empezar a definir siempre una estructura. Se tiene que definir un contador. En una estructura while. ¿Alguien está escribiendo? Bueno, no sé qué están escribiendo. Bueno, en el caso. Y tengo que definir un error inicial, ¿sí? ¿Para qué? Para que el ciclo corra, ¿sí? O sea, tengo que definir para que esta condición se cumpla, ¿sí? En este caso digo que el error puede ser 200, bueno, o sea, un número, ¿sí? Un número que no sea pequeño, si no, no les va a funcionar, tiene que ser un número grande. Entonces yo le pongo 10, por ejemplo, para que esta condición se cumpla. Entonces 10 es mayor que 0.1. Y luego, pues bueno, ya dijimos que la ecuación va a cambiar porque vamos a dar en términos de x, para que sea más sencillo de hacer. Entonces vamos a definir un x inicial. Acá, ¿cómo se define? Ustedes a veces en los libros pueden encontrar o en cualquier lado que xy es igual a 1. Entonces este va a ser mi valor inicial, ¿sí? Xy, pues sí, y acá que dije, en el contador dije que y era igual a 1. Entonces es lo mismo que yo decir el primer valor del vector
es igual a 1, ¿sí? Que es como que con el valor que yo voy a comenzar, digamos el valor supuesto, ¿sí? Estos algoritmos se hacen así, ustedes suponen un valor. Y luego comenzamos el método iterativo. Entonces, esto si es necesario lo repetimos varias veces, no me preocupen. Entonces, while, mientras que el error sea mayor que 0.1, vamos a calcular el factor de fricción. Entonces, la ecuación que les dije, no sé si aquí se ve, voy a ponerla para que se vea mejor. Aquí aumentemos un poquito. 1.14 menos 2 por logaritmo de 10, y aquí es E sobre D más 9.5 sobre Reynolds por X, ¿sí? ¿Cuál X? Pues acá lo que les dije, pueden poner I o pueden poner 1, que va a ser mi valor inicial. O sea, este vendría a ser, supongan ustedes que lo hacen a mano. Ustedes tienen que suponer un valor inicial. Entonces dijeron que el valor inicial era 1 y tienen que hacer el primer cálculo, ¿sí? ¿Cómo lo hacen si no tienen el X? Pues suponen un valor de X. Entonces este valor inicial es este de acá, ¿sí? Por eso es X1. Tendría que ser el valor inicial. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué pongo X más 1? Porque es que va a ir haciendo el cálculo, ¿sí? Va a ir avanzando. Entonces, este es el inicial y acá tengo que poner I más 1 porque él va a ir avanzando, ¿sí? Va a ir avanzando y calculando, calculando. Acá tengo que volver a calcular el error. ¿Por qué? Porque yo le dije, bueno, mi error inicial es 10. Mientras que sea mayor a 0.1, hágame el cálculo. Pero yo tengo que volverlo a calcular para que él vuelva, cuando acabe de hacer el primer cálculo, compare esta condición y si se cumple, pues sigue iterando, pero si no se cumple, acaba. Y ahí cuando acaba ya tengo la respuesta, ¿sí? Entonces tengo que volver a calcular ese error. Entonces aquí en MATLAB, pues el valor absoluto se pone como ABS, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo del error. Esperen que ahora no me da. Entonces, con la posición I del vector X. Entonces, digo, entonces, sería el recalculado con el supuesto, ¿sí? De la resta. Este es como el valor siguiente que se calculó. Y este sería el anterior sobre el recalculado, que es el siguiente que le hace por 100, porque lo estamos definiendo en porcentaje, ¿sí? Y luego le pongo I es igual a I más 1 para que él avance en las iteraciones, ¿sí? Y acá le pongo end. Perdón que mi gato está molestando. Le pongo end y ahí terminaría el ciclo. Entonces, si quieren lo repetimos. ¿Se entiende un poco o se pierde mucho? Puede ser enredado. ¿Cómo van? Bien, hasta ahí no estamos haciendo nada, ¿cierto? Si lo ejecutas no se va a ver nada. ¿O sí? Sí, no. Ahí no vamos a ver nada, pero pues esto se entiende un poco más pues en una tabla, ¿no? Mirándolo en una tabla, por ejemplo. Pero me gustaría poder dibujar acá, no sé, esto no me da, de pronto aquí, no. Creo que, para que, no sé, para que sea un poco más visual, pero no. Barra, no sé, alguna manera para que entiendan un poco mejor. Pero a ver, o aquí, acá será que puedo dibujar. A ver, voy a quitar esto. Este while ese creo que de lo más importante que hay, por lo menos hasta que quería llegar hoy. Aquí no puedo dibujar, ¿no? Dibujar. En negro. Y entonces, digamos, ustedes tienen una tablita. Disculpe una pregunta, ¿la grabación de esto la suben a qué A parte? YouTube. Sí, a YouTube. Lo subimos a YouTube. ¿En qué fecha? Entonces, este vendría a ser el XY más 1, digamos. ¿Sí? Más 1.
Y digamos, este pues viene a ser, bueno, este de acá en realidad, X, o el X1, digamos. Sí. También y borrar. Entonces, sí, el primer valor que ustedes suponen es 1. ¿Sí? Con él va a entrar a iterar. Va a entrar a iterar. Y con este error también va a entrar a iterar. Si este error, o sea, si este error no lo definen bien, fíjense que si no cumple la condición, él no va a empezar. Ni siquiera va a empezar. Entonces tienen que definirlo de tal manera que cumpla la condición del mientras. Mientras que el error sea mayor a 0.1, haga el cálculo. Entonces, este 10 es mayor a 0.1, claro que sí. Este viene a ser el XY, digamos, para de pronto es lo mismo. Coloquemos el XY. Este XY de acá vendría a ser el XY1, que vendría a ser el primer valor del vector. Y ahora voy a definir el valor siguiente a calcular, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues el X1, voy a evaluar esa expresión, voy a hacer el cálculo, imagínense que lo hago a mano, en ese 1, ¿sí? Y ya tengo definido reinos, el diámetro, todo está definido. Entonces, listo, acá está el primer valor, ya salió. Este es el primer valor. Luego voy a calcular el error respecto a ese valor. Entonces, este vendría a ser el valor que calculé, este vendría a ser el anterior. Entonces, ¿este cuál sería? Este sería el resultado de haber hecho ese cálculo, ¿sí? Imagínense que lo están haciendo a mano. Vamos de a poco. El resultado de hacer mi primer cálculo. Luego a ese resultado, pues todo en valor absoluto, le resto el anterior, que fue el que definí, ¿sí? Ese va a ser como mi primera iteración. Y eso lo divido sobre el que calculé. Por eso acá dice, diferencia del recalculado y el supuesto dividido en el recalculado por 100. Porque yo definí esto en porcentaje. Y luego, de toda la vida, poner el I igual a I más 1. Para que él vaya avanzando en las iteraciones. Tiene que ser así toda la vida, siempre poner este I igual a I más 1 para que él siga haciendo las iteraciones, ¿sí? Luego va a pasar al siguiente valor, ¿sí? Y luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y él va a ir calculando este error y se va a ir acá y va a decir, oiga, el error es mayor a 0.1, ¿sí? Pues calcule otra vez. Oiga, el error es mayor a 0. Calcule otra vez, siga calculando. Y si el error ya es menor, pues ya, listo. Esa es mi respuesta, ¿sí? ¿Sí se entiende más o menos el while? ¿Y por qué se coloca como al contrario de lo que uno encuentra en los libros? Porque por lo general uno busca que el error sea pequeño, ¿no? ¿Sí? O sea, digamos en el libro puede decir que sea de 0.001, que sea menor. Pero yo tengo que poner acá mayor porque él me está calculando hasta que se cumpla la condición contraria, ¿sí? Cuando ya se cumpla, o sea, cuando este mientras ya no se cumpla, él va a acabar, ¿sí? ¿Sí se entiende? Es un poco enredado, pero ¿se entiende? Sí, señor. Entonces, cuando confirmen todo bien, ya podemos pasar al resultado. ¿Sí pudieron copiar hasta ahí o les botó algo? Sí. Bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar al display a mostrar el valor del factor de fricción. Entonces, pues yo le digo FF igual a 1 sobre XY porque pues yo dije que, acá dije que esto, pues le hago el despeje, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual F? A 1 sobre X al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues tengo que despejarlo para encontrar el factor de fricción. XY. ¿Por qué Y? Porque Y es el último valor que él calculó, ¿sí? Porque él avanzó y avanzó y avanzó hasta el último valor. Ya aquí yo le pongo el I y es el último valor que calculó. Y luego le digo display, que me muestre el factor de fricción. Entonces el factor de fricción es 0,003. Ahora, si yo quisiera, oiga, ¿cuántas iteraciones? Solo por curiosidad, ¿no? Yo le digo el I, porque lo que le digo, el último I, 3 iteraciones solamente. Sí, muy rápido. ¿Sí? Este I es el último I.
Entonces, ¿sí les imprimió el valor? Ay, no sé quién Sí, por fin. falta 20 para... Ah, ok. Sí pudieron, lo entendieron. Este es el más importante, o sea, de los ciclos el más importante para métodos desde mi punto de vista, porque ustedes van a trabajar cuando, no sé si en el primer corte ya hicieron algo de error, ya definieron algo por el estilo, pero ustedes van a trabajar en, digamos, en Newton-Raphson, tienen que definir un error y sí, o sea, es la misma estructura, un valor inicial. Estamos viendo métodos de punto fijo, Picard Ah, ok. y vimos Newton. Ah, ok. Entonces, sí, ya hablaron de los errores. Entonces ya saben, si les dicen que el error tiene que ser menor o igual a 0.001, tienen que poner acá lo contrario. ¿Sí lo entienden? ¿Por qué? A mí me costaba al inicio cuando estaba, decía, pero ¿por qué pongo lo contrario? ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Sí. Ok, sí, se pone lo contrario porque tiene que calcular y calcular hasta que, sí, mientras esta condición se cumpla. Cuando ya no se cumpla, él acaba. Listo. Entonces, sí, yo creo que hasta acá podríamos dejar hoy, pues podría de pronto llegar. Faltan 20, pero yo creo que ya todos están cansados. Pues de pronto, lo que les decía yo, que esto lo pueden definir en una función. ¿Sí? ¿Cómo lo definen? Pues como les dije, eso también lo coloqué en las diapositivas. Pues acá function ff, que es lo que les dije, lo que él les va a imprimir. Le voy a poner Colebrook, que es el nombre de la función, y los parámetros que va a recibir de Reynolds y la rugosidad. Y básicamente es tener el mismo programa, pero adentro de la función, si lo ven, o sea, es igual, el mismo programa. Y hacer el despeje acá. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente yo puedo coger y llamar Colebrook y meter los parámetros, imprimir el valor y listo, salió, se fue. Ahí en el mismo script. Yo podría utilizar ese factor de fricción para otra cosa, ¿sí? Yo decirle este es F y le digo F por 50, por Reynolds, por lo que sea, lo que ustedes quieran hacer con ese F, ¿sí? Es una manera práctica de, como de condensar esto. Y algo mejor todavía, pues, definen la función y lo que les dije, ustedes pueden guardar la función con el mismo nombre, ¿sí? Si ven acá tiene el mismo nombre, y mientras estén o sea, en la misma carpeta, ustedes pueden abrir un programa y llamarla de esta misma manera, ¿sí? Hacen esto mismo. La llaman con los parámetros y listo. Tienen su función ahí para usarla de factor de fricción. Pueden hacerla de esas dos maneras. O desde afuera o tenerla acá. Y recuerden, las funciones, cuando yo las voy a utilizar en el mismo script, tienen que estar debajo de lo que yo estoy usando, ¿sí? Yo la defino acá, pero tengo que trabajar acá arriba para llamarla. De otra manera, si yo la llamo acá abajo, no funciona. Siempre tienen que estar debajo del código, de lo que yo haga, ¿sí? Entonces, creería yo, si tienen alguna pregunta, pues aprovechen. Tenemos un momento respecto a lo que hemos visto hoy. No sé qué les pareció. Si fue mucha información de pronto, pues yo traté de condensar todo para que se pudiera ver todo lo posible de las utilidades, ¿verdad? Sumatoria. ¿Cuántas sesiones van a hacer del taller? Lo más probable es que 2. ¿Solo 2? Sí, porque hablamos con el profe y pues, dijo que 2. Por eso quise condensarlo lo más que pude y que nos rindiera, sí. De todas maneras, cualquier duda, pues me escriben por ahí. Si quieren, pueden programar otra. Les dejo una de tarea, una función para un while. Aunque pues no creo que tengan tiempo, la verdad, para otra función. O pueden buscar la otra expresión, pero básicamente es este mismo programa de cambiarle la función. O sea, no hay pérdida tampoco. Ustedes pueden buscar hay varias ecuaciones para el factor de fricción. Lo único que tienen que hacer es cambiar esta función. Entonces, ¿cuál otra manera sería práctica de hacer esto? Como ustedes ya saben cómo es el ciclo iterativo, ya ven esta función. O sea, nómbrenla antes y la van evaluando acá, ¿sí? De tal forma que ustedes simplemente tengan que meter la función.
Esa es una manera práctica de hacerlo. Otra es simplemente, pues ustedes cambian la ecuación acá y ya. No tienen que ponerse a hacer otra vez el programa, ¿sí? Eso es lo que digo, por ejemplo, si hacen Newton-Raphson aquí en MATLAB, háganlo de tal manera que ustedes simplemente tengan que meter la función y ya. Esa es la diferencia en Excel. Que pues en Excel hagan la derivada y depende de la función que les toque. O sea, es una locura, es horrible. Por lo menos acá ya saben cómo hacer derivadas con esto y evaluarlas. Pueden evaluarlas. Aquí las evaluamos en 100 puntos. Entonces, sí. Bueno, creo que ya Listo. terminamos por hoy. Yo la grabación pues la paso por el grupo. Las diapositivas ahorita, pues yo creo que ya las han estado pasando, pero de todas maneras la vuelvo a pasar. Y la próxima, pues hacemos... Ah, bueno, ahí creo que hay un spoiler en la diapo, porque hay algo que vamos a hacer la próxima, pero bueno, no lo revisen. Revisen solamente lo de hoy para la ecuación de Antoine, donde vamos a usar un ciclo if, else, o sea, todo el ciclo if, else y el if. Entonces, esa ecuación les va a servir cuando vean Opus. De hecho, viene del cuaderno del profe Crisóstomo, para Opus 1. Entonces, sí, la idea es que ustedes como aprendan a mirar las cosas y a programar, ¿sí? Entonces, si cualquier duda respecto a todo lo que vimos en la clase, pues pueden ver el video, pueden escribir por el grupo y entonces quedo pendiente. ¿Para cuándo estaría programada la siguiente sesión? No sabemos, tenemos que de pronto para, no sé si el otro lunes, pero el otro lunes yo tengo parcial, entonces habría que mirar. Nos toca cuadrar con el profe y el profe pues se les informará. Vale, muchas gracias. Listo, listo. Quedo pendiente.